Saltó delante de las flechas para salvar a la mujer apache, y cada cicatriz valió la pena. Antes de entrar de lleno en la historia, no olvides darle un me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Territorio de Arizona. Finales de otoño de 1882. El sol caía abajo proyectando sombras largas sobre la tierra reseca más allá de Dust Vale Ridge. El suelo del cañón se extendía árido bajo un cielo que parecía haber olvidado la lluvia, y el viento solo arrastraba polvo mezclado con el olor penetrante de la salvia. Elias Ward guiaba a su alazán por un sendero angosto bordeando el arroyo seco. Llevaba las riendas flojas en la mano izquierda y una cuerda enrollada en la cintura. No era hombre de muchas palabras, ni de compañía. A sus 41 años ganadero ya asentado, prefería tratar con animales antes que con gente, aunque la guerra había terminado hacía casi 2 décadas. Aún se notaba en la forma en que encogía los hombros en la vieja cicatriz bajo el ojo izquierdo, y en cómo escuchaba el viento como si trajera advertencias. Había construido una vida tranquila junto al borde del cañón, reparando cercas, domando potros y manteniéndose lejos de los vecinos que hablaban demasiado y escuchaban poco. Aquella tarde andaba tras 2 potros jóvenes que habían roto un poste podrido junto al arroyo. Lo había reparado apenas 2 semanas atrás. Se repetía que no era culpa suya, pero el desierto hacía astillas la madera tan rápido como la pudrición. Llevaba más de 1 hora siguiendo las huellas con calma, convencido de que los acorralaría antes del anochecer. El cañón se curvaba adelante y al rodear una cresta aguda, las orejas del caballo se aguzaron. Elías se detuvo. Algo se movía más allá del peñasco. Un crujido leve y luego un peso mayor. Detuvo al animal y desmontó en silencio. Se agachó tras un matorral de mezquite y escuchó. Su mano derecha se acercó instintivamente al revólver, más por costumbre que por miedo. Entonces la vio una mujer. Irrumpió entre los arbustos descalza con las piernas arañadas, el vestido desgarrado en la orilla y el hombro. Su cabello oscuro se pegaba al rostro empapado de sudor, corría con la desesperación de quien sabe lo que viene detrás. Tras ella, entre nopales y arbustos, se oían voces hombres blancos insultándola, maldiciendo, llamándola ladrona india. Algo menos que humana. Y tras los gritos, el retumbar de cascos. Uno levantó un arco. Elías lo captó todo en un instante que pareció más largo. La mujer estaba a unos 20 pasos de la flecha. No sabía lo que se le venía encima. Él no lo pensó. Se movió. Su cuerpo reaccionó más rápido que la razón, igual que en los tiempos de guerra. Espoleó al caballo con fuerza. Cuando la flecha surcó el aire, Elías se inclinó bajo en la silla, los brazos extendidos, la mirada fija en la mujer. El proyectil silbó y se clavó en su brazo izquierdo. El dolor fue ardiente e inmediato, desgarrando el músculo, pero no frenó. Ella tropezó. Elías se inclinó y la sujetó por la cintura, alzándola de un tirón y sentándola detrás de él. Se golpeó contra su espalda aferrándose a su torso por instinto y él cabalgó con todo. Oyó gritos detrás, pero no más flechas. Ningún jinete los alcanzó, solo los cascos de su caballo levantando polvo y los brazos de la mujer aferrándose cada vez más fuerte. Elías llevó al alazán por un desfiladero angosto, donde el camino serpenteaba lo suficiente para despistar a cualquier perseguidor. Su respiración era entrecortada. El dolor del brazo le corría hasta la mano, pero no aflojó. No todavía. Cuando alcanzó la cresta junto a su cabaña, el sol ya casi había desaparecido. El aire se había enfriado 10 grados. Apretaba la mandíbula, la sangre empapando la manga de su chaqueta de trabajo. Ella no había dicho palabra. Seguía pegada a él, las manos heladas. Llegaron a la cabaña, una construcción sencilla de madera y piedra encajada contra el peñasco como escondiéndose. Nadie venía por ahí. Por eso la había construido allí. Detuvo al caballo, desmontó y casi perdió el equilibrio por el dolor. Chasqueó los dientes y la ayudó a bajar. Ella no se resistió ni habló. Sus pies descalzos tocaron la tierra fría, vaciló pero se sostuvo. El rostro estaba cubierto de polvo y sangre, pero los ojos oscuros y atentos
no se apartaban de los suyos. Elías abrió la puerta y se hizo a un lado. Ella dudó un instante, luego entró. Dentro la penumbra era austera, una mesa pequeña, un fogón apagado, un catre junto al fuego. Sin lujos. No había espacio pensado para alguien más. Él tomó la tetera, la llenó con agua del pozo, la puso al fuego y empezó a apilar ramas. El brazo herido le temblaba de esfuerzo. La sangre ya goteaba en el suelo. Ella lo miró un rato. Después, sin decir nada, dio un paso al frente y señaló su brazo. Elías se detuvo. Asintió. La dejó. Ella se acercó despacio, aún callada, pero con manos firmes. Encontró su cuchillo en la mesa, cortó con cuidado la manga, tomó un trapo limpio del cajón junto a la pared. Vertió agua caliente sobre la tela, limpió la sangre y luego vendó la herida con sorprendente destreza. Sus dedos estaban endurecidos. Ya lo había hecho antes. Elías la observaba mientras trabajaba. Parecía tener unos 24 años. Apache su vestido, aunque roto, era de buena confección con cuentas y flecos, alguna vez hermoso. Sus trenzas se habían deshecho durante la huida. Su cuerpo delgado revelaba que llevaba semanas sin comer bien. Cuando terminó se apartó y aguardó. Seguía sin pronunciar palabra. Él no le preguntó nada. No insistió. Caminó con rigidez hacia el fogón y consiguió encender el fuego. Sacó una lata de frijoles y un pedazo de pan duro, puso los frijoles a calentar. Luego sirvió 2 jarros de agua y colocó uno frente a ella. Ella bebió. Al fin se sentó apretando los dientes. El brazo le ardía, pero ahora estaba limpio y vendado. El fuego crepitaba. Ella también se acomodó. Con las piernas recogidas aún descalzas sobre el piso de madera, lo miraba con cautela como si esperara que algo saliera mal. Elías no intentó justificar por qué la había ayudado. Ni siquiera sabía cómo ponerlo en palabras. Tal vez fue instinto. Tal vez un peso de culpas por otros que no pudo salvar. O simplemente porque la vio a punto de morir, y su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera detenerlo. De cualquier modo, ahora estaba allí a salvo, al menos por esa noche. Y eso debía bastar. Al amanecer, el fuego estaba bajo. El humo se enroscaba en el techo donde el calor había agrietado las tablas de pino. Elías despertó antes de que el día clareara del todo, como siempre. El brazo le latía por la herida de flecha, sordo y profundo, no tan agudo como la noche anterior. Se incorporó despacio, con cuidado de no despertarla, pues seguía dormida junto al hogar. Estaba envuelta en la manta de lana gruesa que él le había dado. Las piernas dobladas, su cabello oscuro derramado sobre el hombro. Sus pies todavía raspados, escondidos bajo la manta. Por un instante él solo la miró. No había pronunciado una sola palabra desde que la subió a su caballo. Ni siquiera cuando le curó la herida. Pero él lo había visto en ella: cálculo, miedo y coraje. No huyó, no lloró, no se desplomó. Observaba. Esperaba. Ese silencio no era debilidad, era defensa. Elías se levantó y avivó el fuego con una mano, echando ramas secas y un leño del montón junto a la puerta. El brazo le dolió con el movimiento, pero apretó la mandíbula y lo ignoró. La cabaña era fría en esta época. Las noches rozaban la helada. La primera nevada no tardaría. Vertió agua sobre los frijoles con la mano y los puso sobre la llama. El olor se extendía lento, familiar. Ella se movió, abrió los ojos, ni asustada ni con lentitud. Despiertos, como si no hubiera dormido del todo. Miró alrededor, luego a él. Seguía sin hablar. Elías asintió una sola vez, un buenos días silencioso, y puso la taza de lata junto a ella. Ella se incorporó manteniendo la manta apretada al cuerpo. Él notó que ya no temblaba. La noche anterior lo había hecho por frío, miedo o cansancio, no lo sabía. Tomó el café y lo bebió con cuidado. Él se sirvió otro y se recargó en la pared junto a la ventana. Afuera el cielo era de un azul pálido que se volvía blanco en el horizonte. El desierto guardaba ese silencio invernal tan afilado. No había viento aún, pero llegaría. Por fin él rompió el silencio. ¿Tienes nombre? Una pausa. Luego, en voz baja, apenas audible, dijo Sana. Quedó flotando entre los dos. Era lo primero que decía.
Elías asintió. Elías. Eso fue todo. Ella no le preguntó por qué la había salvado, y él no le preguntó de qué huía, pero ambos sabían de sobra la respuesta a esas dos preguntas. Después del desayuno pan y lo último de los frijoles, él salió a revisar la cerca. El brazo estaba rígido, pero servía. Sana lo siguió sin que nadie se lo pidiera. No volvió a hablar, pero cargó un balde con agua y lo puso junto al bebedero de los caballos, sin que nadie lo indicara. Luego lo ayudó a juntar ramas secas cerca de la loma. Caminaba ligera, pero firme. El vestido de gamuza rozaba sus piernas magulladas. Elías la observaba de reojo mientras trabajaban. No se movía como alguien frágil. Había intención en sus manos. Cuidado. No ocultaba quién era Apache orgullosa atenta. Pero tampoco lo usaba como advertencia. Solo se movía en su espacio probando si aquel lugar podía sostenerla. Al mediodía comenzó a limpiar el interior de la cabaña. Él no se lo pidió. Tampoco lo impidió. Barrió el suelo de tierra con una escoba de ramas de cedro, limpió la mesa e incluso acomodó la manta vieja de su catre, sin pronunciar palabra. Él la dejó hacer. Esa noche coció papas del sótano y le dio la porción más grande. Al principio ella dudó. Parecía que iba a rechazarlo. Luego lo aceptó. Él no le preguntó de qué tribu venía. No estaba seguro de que se lo contara aunque lo hiciera, pero sabía lo suficiente para adivinar lo ocurrido. Una mujer apache sola perseguida por colonos. No hacía falta mucho para entender la tragedia. Lo había visto antes en sus años de ganadero, ataques, falsas acusaciones, venganzas disfrazadas que terminaban golpeando a cualquiera de piel morena. Pero ella no le pedía que lo arreglara. No le pedía nada. El día transcurrió en una rutina lenta. Era la primera vez en mucho tiempo que Elías no comía solo. Esa noche tras la cena, se sentó en el escalón de la cabaña afilando su cuchillo bajo las estrellas. Sana salió envuelta en la manta. Se quedó de pie a su lado sin decir nada. Después se acomodó despacio con cuidado de no rozarlo mirando el desierto como si midiera la distancia recorrida. Elías no habló, solo le tendió el cuchillo. Ella lo tomó. Probó el filo. Luego lo devolvió. Había silencio, pero no vacío. Y cuando ella regresó primero al interior, él la siguió. Cerró la puerta y avivó el fuego. Mientras se echaba en el catre y ella volvía a acomodarse junto al hogar. Elías cerró los ojos sabiendo que algo había cambiado. Ya no solo se escondía. Estaba decidiendo quedarse. Y a él no le incomodaba. Los días siguientes fluyeron en un ritmo que ninguno nombraba. Ese compás que nace sin palabras, hecho de gestos compartidos, miradas silenciosas, y la repetición de tareas pequeñas que se vuelven costumbre. No era paz aún, pero se parecía a un comienzo. Elías despertaba temprano el dolor en el brazo más apagado, pero constante como recordatorio. Los 2 primeros días él mismo cambiaba la venda, pero al tercero cuando alargó la mano hacia el paño y el agua sana se adelantó y se lo quitó. No dijo nada. Solo humedeció la tela y empezó a desenvolver la gasa. Sus dedos se movían firmes, seguros. Él apretó la mandíbula cuando limpió lo más hondo, pero no habló. Al terminar rozó la piel junto al corte, un contacto breve pero firme, y luego volvió a doblar la ropa junto al fuego. Fue la primera vez que notó que ella tocaba la cicatriz con un sentido distinto, no lástima ni disculpa. Algo más callado. Una especie de gratitud sin palabras. Rara vez hablaban, pero había miradas. Cruces de ojos, al preparar agua al alimentar a los animales, o colgar la carne a secar. Elías notaba cómo ella revisaba siempre ventanas y puertas al caer la tarde. Cómo sus ojos escaneaban los cerros cada vez que salía. No era costumbre. Era instinto de supervivencia. Ella seguía esperando peligro. Esa mañana él le entregó su chaqueta de faena. La costura bajo el hombro se había roto en la cabalgada, y la tela cerca del codo estaba endurecida por la sangre. ¿Lo ves?, preguntó en voz baja. Ella tomó la prenda sin decir palabra y asintió una sola vez. Al mediodía estaba cosida no adornada, pero firme. Él la agradeció con un gesto de cabeza. Ella lo devolvió igual. Nada más.
Por la tarde Elías ensilló el caballo y salió hacia la loma para buscar el potro perdido. No se le había olvidado, aunque ya no le importaba tanto hallarlo. Al volver, Sana estaba junto al cobertizo partiendo leña en montones ordenados. Había despejado el espacio junto al corral donde guardaba los arreos y hasta lo había barrido. Sin pedir nada, él desmontó, amarró el caballo al poste y la miró. ¿Alguna vez viviste sola?, preguntó. Una pausa. Luego ella dijo, sí. Él esperó. Ella no añadió nada. Él tampoco insistió. En cambio tomó el hacha y empezó a rajar troncos. Ella se movió a su lado y fue juntando los pedazos en una caja. Esa noche se sentaron como siempre frente al fuego. El frío arreció las nubes, taparon las estrellas, el viento se filtraba por las rendijas. Elías revisó otra vez las ventanas y clavó una tabla nueva en la pared del este. Dentro seguía el silencio de siempre, pero ya no era igual. Sana estaba junto al hogar cosiendo el dobladillo de su vestido, con las piernas recogidas, la aguja brillando en la luz de las brasas. Su cabello ahora bien trenzado, limpio y con cuentas en las puntas. Elías la miró largo rato y luego sacó una vieja caja de recuerdos de un cajón de la mesa. Dentro, bajo un pañuelo doblado y una fotografía gastada de hombres que había conocido, había una pluma de cuervo negra y fina. La había encontrado años atrás cerca de un paraje manchado por la violencia y la guardó sin saber bien por qué. Caminó hacia ella, se inclinó y se la ofreció sin decir palabra. Ella levantó la vista. Por un instante, él notó algo cambiar en su rostro, duda, sorpresa, quizá la chispa de una emoción que no sabía dónde colocar. Tomó la pluma con ambas manos, la miró, y luego lo miró a él. Gracias, dijo en voz baja. Era la segunda palabra que pronunciaba desde que había llegado. Él solo asintió y volvió a la mesa. Más tarde, mientras ella barría las esquinas junto al fogón, Elías se descubrió mirando la puerta más de lo normal. No había olvidado a los hombres que dispararon contra ella. Los colonos ebrios no viajaban lejos sin desmanes. Tenían caballos y malos humores. Y peor aún, la ley en Dustvale nunca tuvo compasión ni por los suyos, ni por el silencio de un hombre como él. No conocía toda su historia, pero con los fragmentos que ella mostraba, ya imaginaba lo suficiente. Probablemente su propio pueblo la había desterrado. No tenía cicatrices ceremoniales, ni marcas en la piel, ni amuletos familiares en sus trenzas. Las cuentas que llevaba eran sencillas, hechas a mano, y ya desgastadas. Eso no era orgullo ceremonial. Era señal de alguien que había caminado sola un largo trecho. Elías fue hasta el armario y sacó un segundo rifle. Lo revisó, lo cargó y lo apoyó junto a la puerta. Cuando Sana lo vio, se detuvo un instante. ¿Crees que vendrán?, preguntó. Su voz era suave, medida. Él negó con la cabeza. No lo sé, pero por si acaso. Ella asintió como si eso bastara. Luego lo miró fijamente durante largo rato. Si lo hacen, dijo, no volveré a huir. Elías le sostuvo la mirada. No tendrás que hacerlo. No hablaron más esa noche, pero en ese silencio algo había cambiado. La muchacha asustada seguía allí, pero ahora también estaba la mujer que había decidido. Esta vez se quedaría y pelearía si hacía falta. Y Elías, que había vivido demasiado tiempo pensando que su silencio era lo único que podía ofrecer, empezó a comprender. Tal vez la calma no era vacío. Tal vez podía ser un hogar para alguien más. Al amanecer, el viento había cambiado. Soplando más frío y más duro, bajaba de las montañas altas donde la nieve ya cubría los árboles. El cielo pálido y extendido sobre el desierto hacía que todo pareciera más quieto de lo normal. Elías despertó en esa calma y afinó el oído a los sonidos que ya esperaba: pasos descalzos sobre la madera, el crujido de la tetera, el roce leve de alguien moviéndose junto al fuego. Sana ya estaba de pie. La escuchó afuera recogiendo más leña junto al cobertizo. Él se incorporó despacio, el brazo rígido pero cicatrizando. La venda debía cambiarse otra vez. Estaba alcanzando el paño limpio cuando la puerta se abrió y Sana entró con un manojo de leña apoyado en la cadera. Su cabello estaba recogido en una trenza firme amarrada con una tira de cuero y la pluma que él le había dado adornaba la sien.
Sin decir nada dejó la leña y se acercó. «Yo lo haré», dijo. Él asintió. La dejó hacerlo. Ella retiró la venda vieja. El brazo tenía costra en partes, pero seguía rojo y sensible donde la carne se abrió. Ella no hizo mueca. Él tampoco. Lo limpió con agua hervida y colocó un paño nuevo. Él observaba sus manos tan seguras, tan tranquilas. «¿Te enseñaron?», preguntó. Ella suspiró. «Aprendí», respondió con un dejo amargo, «antes de que quisieran casarme a la fuerza». Elías la miró, pero no preguntó más. Ella no ofrecía más explicación, y él no pensaba arrancársela. Terminó de vendarlo, apretó bien, y luego volvió al fogón. Puso a hervir agua otra vez, llenando la cabaña de vapor y calor. Él se quedó en la mesa mirándola en silencio, preguntándose por primera vez qué clase de vida habría tenido antes de aquello, antes de la huida del miedo del destierro. Sana lo sorprendió observándola, pero no se apartó. «¿Quieres saber qué hice?», preguntó al fin. Elías se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa. «Si quieres contarlo». Ella dejó la tetera, se limpió las manos en el vestido. «Me prometieron a un hombre mayor que mi propio padre. Me quería callada, obediente, su voz no tembló sumisa siempre. Yo dije que no. Mi tío lo tomó como rebeldía. Dijo que estaba maldita. Los ancianos le creyeron. Me fui antes de que decidieran qué hacer conmigo». Elías no pestañeó. «Eso no es delito». Ella lo miró fijo. «Lo es si eres mujer». Las palabras quedaron pesadas en el aire. Volvió la vista a la tetera y sirvió 2 tazas. «Les dijeron a los colonos que yo había robado un caballo», añadió, «para justificar la cacería. A los colonos no les hace falta gran excusa cuando se trata de alguien como yo». Elías asintió despacio. Lo entendía, quizá no de la misma manera, pero lo suficiente. «Mi familia ya no está», dijo ella. Demasiado asustados o demasiado mudos para impedirlo. Se sentó frente a él con la mirada firme. «¿Todavía me quieres aquí?», preguntó ella. Él no respondió de inmediato. Luego dijo, «No te habría traído si no fuera así». Con eso bastó. Más tarde, mientras ella colgaba la ropa húmeda afuera, y él clavaba un nuevo poste en el corral, una silueta apareció por el sendero del oeste. Elías lo vio primero. Un hombre delgado joven, con un abrigo de lona azul y una sonrisa ancha que no llegaba a los ojos. Saludó con la mano al acercarse. «Buenas tardes», dijo el desconocido. Elías no devolvió el saludo. «Te saliste del camino», contestó con frialdad. «Lo sé», replicó el otro. «Busco una yegua medio salvaje negra con una mancha blanca en el hocico. Tal vez se fue al este. Pensé revisar la loma». Elías se interpuso entre él y la cabaña sin pensarlo. «No la he visto». Los ojos del forastero se desviaron detrás de Elías. Hacia la ropa colgada, la silueta de una mujer apenas visible tras la puerta. «Creí ver a alguien», dijo. «Me viste a mí», respondió Elías. El silencio que siguió fue largo, pesado. Luego el hombre se tocó el sombrero. «Bueno, si llegas a ver esa yegua, pasaré por Dustvale la próxima semana». Elías no se movió. «Lo recordaré». El joven asintió una vez, giró el caballo y se alejó despacio. Cuando se perdió de vista, Sana salió. Tenía aún las manos mojadas de escurrir la ropa. «¿Lo conoces?», preguntó. Elías negó con la cabeza. «Pero ahora él sabe que estás aquí». Sana no reaccionó. Solo se quedó mirando el sendero mucho después de que el jinete desapareciera. Esa noche la tensión seguía. Elías echó más troncos al fuego. Limpió el rifle con calma. Revisó otra vez las ventanas. Sana se movía más en silencio que de costumbre, no por miedo, más bien por preparación. Después de la cena, cuando las brasas quedaban bajas, se sentó junto a él por primera vez. Cerca. Hombro con hombro. Su mano tocó la de él que descansaba sobre la rodilla. Él bajó la vista, pero no se apartó. «Si vuelven», dijo ella, «¿pelearás?». Elías no dudó. «Sí». Ella asintió. «Entonces yo también». Y se quedaron así un buen rato juntos, callados, mirando el fuego chispear en la oscuridad.
Ninguno pronunció la palabra hogar, pero ambos empezaban a pensar que quizá eso era lo que aquel lugar se estaba volviendo. No solo un escondite, sino un sitio digno de defender. Al final de la semana las mañanas eran más frías. El viento soplaba áspero lanzando polvo contra la cabaña y sacudiendo las uniones del techo. Elías arregló la esquina junto al tubo de la estufa con un trozo de lona, mientras Sana traía los últimos haces de mezquite seco desde el cobertizo. Ella se movía como si siempre hubiera pertenecido allí sin esperar órdenes. Simplemente actuaba. Trabajaban codo a codo igual que los días anteriores. Ella remendaba el estante de la despensa mientras él revisaba los barriles de grano. Ella hervía grasa con ceniza para hacer jabón. Él reforjaba la pala vieja en el cobertizo. No decían mucho, pero el silencio ya no era pesado. Solo compartían el espacio y las herramientas. Aún así, Elías no dejaba de mirar hacia el sendero del oeste. El muchacho que había pasado días atrás no volvió, pero la inquietud que dejó seguía presente. Elías se mantenía alerta vigilando cada día los bordes de la loma cuando salía a revisar las cercas. La idea de que alguien de Dostville regresara con preguntas o algo peor no se le borraba de la cabeza. Sana lo notó claro, ella lo notaba todo. ¿Esperas problemas?, preguntó una mañana cuando él volvió con el rifle a la espalda. Elías la miró. Tal vez. ¿Deberíamos irnos? Pensó un momento. No dijo salvo que sea necesario. Ella asintió. Esa tarde, cuando el viento se calmó y la última luz se escondía tras el cañón, Sana estaba junto al fogón dándole vueltas a una pequeña bolsa de gamuza gastada en las orillas. Elías reparó en cómo la sostenía con cuidado como algo íntimo. ¿Qué guardas ahí?, preguntó sin presionar, solo con curiosidad tranquila. Sana lo miró y abrió el cordón para mostrarle. Dentro había 4 piedras pequeñas, cada una distinta en forma y color. Una era un jaspe rojo liso, otra una piedra oscura de río, otra con vetas doradas y la última blanca como hueso. Mi hermano me las dio, dijo antes de irse a casarse con otra banda. Dijo que si las llevaba conmigo nunca estaría del todo sola. ¿Lo crees? Yo lo creía antes, respondió en voz baja. Ahora no lo sé. Elías asintió y sacó de un estante junto a la estufa una cajita de madera. Dentro había un trozo de tela azul envolviendo una vieja espuela de hierro. La otra se había perdido en Tennessee en tiempos de guerra. La sostuvo un instante y luego la devolvió. Guardé esta maldita cosa durante 2 batallas, murmuró. Y ni siquiera sé por qué. Sana no rió. Solo inclinó un poco la cabeza como si comprendiera. Aquella tarde después de la cena, él trajo 2 banquitos de pino del cobertizo y los colocó junto al fuego. Por primera vez desde que ella había llegado, no comieron separados ni en silencio. Él sirvió a cada uno una taza de café en lata y se sentó frente a ella. ¿Sabes leer?, preguntó de pronto. Elías levantó la vista. Un poco. Ella volvió a asentir. Yo nunca aprendí. Podríamos cambiar eso, ofreció él. La manera en que lo miró con cautela, casi con incredulidad, le reveló que nadie le había dicho eso antes. ¿Por qué harías eso?, preguntó ella. Él se encogió de hombros. Porque estoy aquí. Tú estás aquí. Así que vale la pena. Sana miró la taza entre sus manos y luego lo miró a él. Está bien. Hubo un largo silencio. Y entonces añadió en voz baja. Me llamaron maldita porque no acepté lo que me imponían. Porque elegí marcharme en vez de obedecer. Elías asintió. ¿Alguna vez te golpearon? Una sola, contestó. ¿Fue suficiente? Él no respondió. Se le endureció la mandíbula, pero se quedó quieto. Ella lo observó un momento, y por primera vez extendió la mano y tocó la de él. No con dulzura ni romance, sino con firmeza, con presencia. No necesitas arreglarme, dijo. No lo intento, contestó él. El pulgar de ella rozó sus nudillos una vez antes de retirarse. Más tarde, cuando el fuego bajaba, Sana se levantó, fue hasta el catre y se acostó. No junto al hogar como siempre, sino frente a él lo bastante cerca como para que pudiera oír su respiración. No dijo nada al cubrirse con la manta. Tampoco pidió permiso, y él no se apartó. Ya no estaba solo sobreviviendo allí. Y él ya no solo ofrecía refugio.
Ambos permanecían noche tras noche. No por temor, sino por decisión, por confianza. Y en ese cañón frío con el viento sacudiendo las contraventanas, aquella era la forma más sincera de calor que habían conocido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, Elías despertó con un rumor suave. No alarma, no peligro, solo el murmullo de alguien encendiendo el fuego. Se incorporó con los brazos rígidos por la noche y vio a Sana agachada en el fogón avivando las brasas. Su cabello seguía trenzado con la pluma bien sujeta, y se movía con la naturalidad de quien ya no estaba de paso. Él se puso la chaqueta despacio, probando la fuerza de su brazo izquierdo. La herida cicatrizaba limpia, pero el músculo tiraba cada vez que se estiraba demasiado o giraba mal. Sana lo notó y se levantó para darle una taza de agua. «Deberías dejarlo descansar», dijo entregándole el vaso de lata. «Ya lo he hecho», murmuró él. «Demasiado quizá». Ella no discutió, pero cuando él se levantó y buscó el hacha se interpuso y la tomó. «Hoy partiré yo la leña». Elías la miró de veras. Tenía las mejillas enrojecidas por el calor del fuego y los ojos ya no pedían permiso. Simplemente los sostenían firmes, directos. Él soltó el hacha y asintió. «Repararé el cerrojo del corral, esa puerta se mueve otra vez». Ella sonrió apenas. Así era como hablaban ahora. Un gesto entregado al otro, necesidades entendidas sin palabras de más. Para media mañana, los dos habían trabajado en silencio durante horas. Elías reparaba la puerta fijando el nuevo cerrojo de hierro, mientras Sana partía la leña detrás del cobertizo. Cuando terminó, fue hasta el arroyo para lavarse el humo de las manos, y regresó con un ramito de menta silvestre, envuelto en un paño. Se lo dio a Elías sin decir nada, y él lo echó al guiso que hervía esa noche. El ritmo que habían construido ya no era frágil. Esa tarde, el viento sopló con fuerza. Las ráfagas sacudían las paredes y una corriente helada bajó al cañón. Elías apiló más leña dentro y Sana extendió las mantas cerca del fuego. Corrió su lugar de dormir junto al de él sin preguntar. Esta vez él no dudó, le quitó la chaqueta, se acomodó a su lado y dejó que el fuego hiciera el resto. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su aliento en el hombro. La mano de ella buscó la suya bajo la manta, dedos fríos pero decididos. Él no se apartó. Se giró hacia ella y ella lo miró. Creía haber olvidado lo que era desear algo, susurró. «No comida, no techo, algo más». Elías no respondió enseguida. Su pecho subía despacio, respiración firme pero pesada. «No eres la única», dijo al fin. Ella alzó la mano y tocó el borde de su mandíbula, la cicatriz áspera bajo su ojo. La mano le tembló apenas. Él la dejó hacer. «¿Tu cicatriz?», preguntó ella. «Fue en la guerra». Él asintió. «Cold Harbor. Bayoneta». Ella recorrió la marca con suavidad y luego dejó caer la mano. «Pensé que hombres como tú no se estremecían». «Sí lo hago», respondió, «solo no cuando alguien está mirando». Ella sonrió apenas. Su mano volvió a acomodarse bajo la manta cerca de su pecho. No hubo beso ni promesas en susurros, pero ella se acurrucó más y él giró hacia ella. La forma en que yacían pegados contra el frío, compartiendo calor, respirando el mismo aire, decía lo que las palabras no podían. Afuera el viento aullaba entre las rocas. Dentro solo había quietud, calor, y dos personas aprendiendo por fin a no estar solas. Más tarde, mucho después de que el fuego quedara reducido a brasas, Elías permanecía despierto con la cabeza de Sana sobre su hombro. No pensaba en el hombre que la había perseguido. No pensaba en la guerra, en los fantasmas, ni en el potro que nunca encontró. Pensaba en ella. En cómo había empezado a coser otra vez su vestido reparando las cuentas del borde. En cómo se colocaba la pluma detrás de la oreja cada mañana como si lo hubiera hecho toda su vida. En cómo lo miraba ahora, no como alguien en deuda, sino como alguien que lo reconocía. Rodeó su cuerpo con el brazo con suavidad, y ella se acercó más, su respiración tranquila y pareja. El viento sacudió las ventanas de nuevo. Él no se estremeció. No se movió porque ella estaba allí, porque estaban juntos. La tormenta pasó al amanecer, pero el frío se quedó. La escarcha cubría los bordes de la ventana en líneas finas y quebradas, y el cielo era gris acero. Dentro de la cabaña el fuego había bajado,
Quedaban solo brasas naranjas bajo los troncos ennegrecidos. Elías se revolvió bajo la manta gruesa de lana, aún medio dormido, con la cabeza de Sana bajo su barbilla y su mano descansando sobre sus costillas. Ella estaba tibia contra él, firme, y cuando abrió los ojos, ella no se apartó. Por primera vez en años, despertó sin aquella presión en el pecho, sin la sensación de esperar que todo se rompiera, sin el instinto de levantarse, antes de que el silencio se volviera hostil. Solo ella presente, respirando, compartiendo el espacio, como si siempre hubiera estado destinada a ello. Se levantaron juntos sin palabras. Ella fue a avivar el fuego mientras él salía de la manta y buscaba la camisa. Su brazo ya cerraba limpio. La herida solo era una cicatriz bajo el vendaje. Probó la fuerza cerrando el puño y comprobó que aguantaba. Mientras Sana colocaba la tetera al fuego, se giró hacia él. «Quiero montar hoy», dijo. Elías la miró sorprendido. «¿A dónde? Solo más allá de la loma. Necesito verlo otra vez, para saber que ya no huyo». Él asintió. «Ensillaré el caballo». 10 minutos después los dos cabalgaban juntos. Elías al frente, Sana detrás. Sus brazos rodeaban su cintura. El aire era frío, la tierra dura bajo los cascos. Siguieron el estrecho sendero por la pared del cañón, por el mismo paso por donde él la había llevado semanas atrás. El paisaje ya parecía distinto, menos un escape y más un lugar al que pertenecían. En la cima, Elías detuvo la marcha. El caballo resoplaba debajo de ellos. Contemplaron el valle que casi la había condenado. El arroyo seco se extendía muy abajo. La luz tocaba las rocas lejanas, pero las sombras aún eran largas. Sana desmontó y se acercó al borde, con los brazos cruzados. Guardó silencio un buen rato. Él se quedó en el caballo dándole espacio. «Aquí me vieron», dijo ella. «Aquí voló la flecha». Elías asintió. «Lo recuerdo». Ella se acercó al despeñadero. «Pensaba que iba a morir aquí, o peor, que me arrastraran de vuelta y me hicieran callar otra vez». «Ahora no callas». Ella lo miró. «No contigo». Ese silencio entre los dos se prolongó. Sólido. No frágil. Luego ella preguntó: «Cuando tomaste esa flecha, ¿por qué lo hiciste?». Elías la sostuvo con la mirada un largo rato. «Porque sabía que no merecías caer delante de hombres así, y no iba a permitirlo». Ella no respondió. Solo volvió al caballo y subió detrás de él. Regresaron más despacio. Al llegar a la cabaña, Sana bajó y llevó las mantas adentro mientras Elías frotaba al alazán. Mientras trabajaba, recordó algo que nunca había dicho. Algo que rondaba en sus pensamientos desde el día en que ella llegó. En la cena, mientras comían pan de maíz y estofado, Elías rompió el silencio. «¿Alguna vez piensas en irte otra vez?», preguntó. Sana lo miró sin titubear. «No». «¿Y tú?» «No». Ella extendió la mano por encima de la mesa y tomó la suya. «Me quedaré mientras sea bienvenida». «Lo eres», dijo él. «Siempre lo has sido esa noche», mientras el fuego chisporroteaba y por una vez el viento guardaba calma. Durmieron juntos bajo la misma manta, su espalda contra su pecho. Él la rodeó con los brazos y apoyó la barbilla en su hombro. Y entonces, por primera vez, lo dijo claro, pero suave: «Me alegra que estés aquí». Ella no respondió de inmediato. Luego se giró hacia él. Puso la mano sobre la vieja cicatriz de su brazo. «Te amo», dijo ella sin rodeos. No sabía cómo decirlo antes, pero lo siento. Elías parpadeó. El corazón le golpeó fuerte en el pecho. Tragó saliva y asintió. «Yo también te amo». Las palabras se le hicieron extrañas en la boca, no porque fueran mentiras, sino porque hacía años que no las decía. Permanecieron juntos toda la noche, sus cuerpos pegados en quietud. Y al amanecer, cuando la escarcha se derritió y el cielo se despejó, nada había cambiado. Salvo todo. Pasaron 2 semanas. La helada dio paso a una nieve ligera. No era suficiente para atraparlos, pero sí para cubrir la loma cada mañana con un manto blanco que se derretía al mediodía. La cabaña, con su techo bajo y postigos castigados por el viento,
Se sentía ahora más como un hogar. Menos refugio, más un lugar elegido. Elías añadió piedras extras al fogón para que guardara el calor por más tiempo. Sana remendaba las colchas gastadas y bordaba nuevas cuentas en el dobladillo de su vestido, limpia, precisa, con dedos firmes. Cada mañana trabajaban sin necesidad de hablar. Elías bajaba al arroyo a revisar las trampas mientras Sana hervía agua, limpiaba pieles o molía maíz para el pan. Algunos días lo acompañaba sentada detrás, con los brazos alrededor de su cintura, la mejilla contra su espalda. Al volver comían lado a lado, compartían el mismo plato, partían el mismo pan. Sin disculpas, sin incomodidad. Una tarde Elías afilaba su cuchillo en el porche, mientras Sana colgaba la ropa en una cuerda entre el cobertizo y el granero. Ella se detuvo, lo miró, y caminó despacio hacia él. «Hay algo que no te he contado», dijo. Elías levantó la vista. «Tuve un hijo», confesó. «Hace años un niño pequeño murió antes del invierno». No se le quebró la voz al decirlo, pero sonaba apagada como un peso guardado demasiado tiempo. Elías no contestó de inmediato. Dejó el cuchillo a un lado, se limpió las manos en el pantalón. «No lo sabía», dijo. «Lo siento. No estaba enfermo. Lo arrebataron». Se sentó en el borde del porche, junto a él, sus dedos entrelazados con fuerza sobre el regazo. Dijeron que no merecía criarlo, que había deshonrado a la banda por rechazar el matrimonio. Lo llamaron justicia. Elías Isdama sintió un nudo en la garganta. La miró, el rostro sereno pero distante, los ojos fijos en el sendero polvoriento que llevaba al cañón. «No te lo digo para que me tengas lástima», añadió. «Te lo digo porque si alguien de esa banda viene a buscarme, no vendrán a hablar». Elías asintió una vez. «Entonces estaremos listos». Ella lo miró. «Nosotros...» Él no dudó. «Aquí no estás sola». Sana recargó el hombro contra el de él un instante. No dijo nada más. Esa noche, después de cenar, Elías salió al granero a revisar una yegua. El potro que habían dado por perdido semanas atrás había regresado por sí mismo siguiéndolos como si nunca se hubiera ido. Ahora estaba tranquilo masticando heno y Elías le acarició el cuello con suavidad, dejando que los pensamientos vagaran. Al volver a la cabaña, el fuego estaba bajo, y Sana acurrucada bajo la colcha. Lo miró al entrar la luz reflejándose en las cuentas de su trenza. «He estado pensando», dijo. «Si alguna vez quieres volver a Dust Vale, yo iría contigo». Elías alzó una ceja. «¿Incluso después de lo que pasó allí?» «Ya no les tengo miedo», respondió. «No contigo». Él colgó su chaqueta junto a la puerta, cruzó hasta la cama y se sentó a su lado. Segura, ella asintió. «Pero solo si tú lo quieres». Elías se inclinó, rozó sus labios en su frente, luego en su mejilla y al fin en su boca. Un beso sin prisa ni timidez, firme y claro. La mano de ella subió a sostenerle la mandíbula mientras lo besaba de vuelta, profundo y lento. Cuando se separaron no se apartó. «Quiero esto», susurró. Él la miró. «Yo también». Esa noche sus cuerpos se encontraron sin vacilar. Se desvistieron despacio. Con cuidado él recorrió la forma de su hombro, la curva de su cintura. Ella tocó la cicatriz de su brazo, la que había recibido por ella, y posó los labios sobre ella. Se tendieron juntos desnudos y cálidos bajo la colcha, moviéndose con confianza en vez de miedo. Sin palabras, solo respiración, contacto y un entendimiento callado. No había prisa. Nada de aquello era por comodidad o necesidad. Era deseo o era ganado. Más tarde, mientras la nieve caía afuera y el viento se enroscaba en las ventanas, permanecieron en silencio entrelazados. Sana apoyó la cabeza en su pecho. Sus dedos se abrieron sobre la cicatriz. «Nunca pensé que volvería a tener esto», susurró. Elías la estrechó entre sus brazos. «Ahora lo tienes». Y ella se quedó allí respirando con él hasta que el sueño los venció a ambos. Cuando los vientos de primavera comenzaron a bajar de la loma, la nieve ya se había derretido, dejando la tierra húmeda y salpicada de flores silvestres. Pequeñas flores azules brotaban entre las grietas de la tierra dura, y el arroyo más allá del risco corría ahora con más fuerza. Los pájaros habían vuelto a los árboles.
Todo parecía distinto, lleno de vida, y así también se sentía Elías. Estaba afuera de la cabaña ajustando el arnés de la silla con el brazo izquierdo todavía rígido pero ya firme. La cicatriz en su bíceps se había cerrado en una línea gruesa y elevada. Sana salió detrás de él con 2 tazas de café en las manos. Su vestido de gamuza estaba limpio, remendado con hilos de colores en el borde, sus trenzas bien hechas y apretadas. Aún llevaba la pluma de cuervo que él le había dado. ¿Aguanta todavía?, preguntó ella. Apenas contestó él, la próxima semana tendremos que cambiar los postes del lado norte. Ella le entregó la taza y se apoyó en el pórtico. Permanecieron en silencio mirando cómo la mañana se extendía sobre el cañón. Abajo un conejo cruzó el sendero a toda prisa. Los caballos pastaban tranquilos cerca del arroyo. He estado pensando, dijo Elías, en ese viaje a Dust Vale. Sana lo miró. ¿Quieres ir? Él asintió despacio. Necesitamos semilla, azúcar, tal vez sal. Lo he postergado demasiado. Ella guardó silencio un momento. ¿Crees que sea seguro?, no dijo él. Pero creo que es hora. Salieron 2 días después. Ana empacó ligero. Elías llevó su rifle y una bolsa de monedas que no había tocado en más de un año. Montaron juntos en el alazán, las alforjas bien atadas, las botas cubiertas de arcilla reseca del camino. No hablaron mucho, pero no hacía falta. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no era de mera supervivencia. Era de entendimiento. Dust Vale seguía igual. Los mismos letreros cuarteados, la misma cantina con postigos torcidos, la misma caballeriza con caballos flacos. Pero esta vez Elías no se sintió solo al caminar por allí. Fueron primero a la tienda general. Compraron harina, sal, manteca, cerillos, tabaco. Sana recorrió los pasillos como si ya lo hubiera hecho antes, con la cabeza erguida firme. Algunos hombres apartaron la vista, uno se demoró demasiado. Elías se interpuso con la mirada dura. El hombre apartó los ojos. Salieron de la tienda sin problemas. De regreso hacia los caballos, una voz conocida llamó desde el otro lado de la calle. Vaya, miren quién sobrevivió al invierno. Era el joven jinete de semanas atrás. El mismo que había visto a Sana aquel primer día. Estaba recargado en la baranda del porche de la cantina, sonriendo con una boca que nunca había probado pelea. Elías no se detuvo, pero habló bajo y firme. Ella no es tuya para mirar. La sonrisa del hombre se borró. No busco lío, solo saludo. Sana caminaba junto a Elías, la barbilla en alto. Su mano rozó el codo de él, señal de no provocar más. Montaron al caballo y salieron del pueblo sin decir palabra. De regreso en la cabaña, el sol caía bajo y el viento traía olor a resina de pino y tierra removida. Elías descargó los víveres mientras Sana preparaba la cena. Dentro ella se movía con naturalidad. Ese era también su lugar. Ya no era una huésped. Ya no se escondía. Después de comer, Elías abrió un cajón cerca del hogar y sacó una pequeña caja de lata. La abrió y tomó un anillo sencillo de plata liso sin brillo. Había sido de su madre, guardado todos esos años. Se lo mostró a ella. No tengo las palabras correctas, dijo en voz baja. Pero si te quedas como mi esposa, yo seré mejor por ello. Sana no habló. Miró el anillo, luego lo miró a él. ¿Estás seguro?, preguntó. Más que nunca. Ella tomó el anillo y se lo puso sin dudar. Ya me he quedado, dijo. Ahora me quedaré para siempre. Elías se inclinó y la besó suave. En la frente, luego en los labios. Ella le apoyó las manos en el pecho y lo sostuvo allí firme, segura. Más tarde se recostaron juntos cerca del fuego. Sana se acomodó bajo la manta y lo miró con un gesto callado. Algo incierto en sus ojos. Hay algo más, susurró. Creo que estoy esperando. Elías contuvo la respiración. La miró con los ojos abiertos, el corazón repentinamente golpeando fuerte. ¿Estás segura? Ella asintió una vez. Llevo 2 lunas de atraso. Lo siento en mí. Él no habló un momento. Luego alargó la mano y la puso suavemente sobre su vientre. Está bien, dijo. Entonces construiremos para más de 2. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no cayeron. Solo asintió y se acurrucó en su cuello. No necesitaban votos ni ceremonia.
Tenían leña que partir, cercas que reparar y un techo que remendar. Tenían tierra, aire, calor y ahora nueva vida en camino. Y en un lugar donde el silencio había sido un muro entre dos personas, se había vuelto refugio. Un lugar para vivir. Un lugar para quedarse. Juntos. Para siempre.